dar la clase que no pudimos dar el viernes debido a reuniones en la PUC por la crisis que está atravesando la universidad con relación a la parte económica y administrativa. De todas maneras, la clase que vamos a dar hoy se refiere a la continuación de lo que es corriente eléctrica. Y podemos decir que al encender una lámpara, una radio, una computadora o cualquier equipo, se establece una determinada diferencia de potencial entre los terminales de entrada de estos dispositivos, lo cual produce un flujo de carga eléctrica o corriente a través de los circuitos eléctricos o electrónicos que componen estos equipos, permitiendo de esta forma el funcionamiento normal de los mismos. Entonces vamos a ver lo que es la corriente eléctrica, su intensidad, la resistencia eléctrica, la ley de Ohm, resistencia de conductores y la fuerza electromotriz finalmente. La ley de Ohm es un medio, es una ley, es una herramienta que nos permite analizar para obtener ciertos resultados con relación al análisis de lo que es la corriente eléctrica. Vamos a ver una parte introductoria que nos dice que fundamentalmente los circuitos eléctricos y electrónicos son un medio que permite el transporte de energía de un lugar a otro. Al trasladarse los portadores de carga a través del circuito, se transfiere energía potencial de la fuente, ya sea una batería o un generador, a ciertos dispositivos en el que la energía o se almacena o se convierte en otra forma de energía, tal como ocurre en un foco o un brillo de luz, en donde la energía eléctrica se transforma en energía luminosa, o en una plancha eléctrica, donde la energía se transforma en calor, o se transforma en sonido, como ocurre con la radio. Desde el punto de vista tecnológico, los circuitos son partes importantes de una gran cantidad de dispositivos, ya que permiten transportar energía sin el movimiento de piezas móviles. Los circuitos eléctricos se encuentran en el corazón de las linternas de mano, los reproductores de disco, los equipos de transmisión de radio y televisión, en los sistemas de distribución de domiciliaria e industria de energía eléctrica. De modo general, el ser humano utiliza siempre de la energía eléctrica. Esta parte yo le he aumentado un poco de teoría, antes era más directo, debido a que se necesita una parte introductoria que pueda hacer, que les pueda más o menos abrir el camino para entender lo que son los circuitos. Flujo de carga en conductores. Si ocurre un flujo de carga en un material conductor, las condiciones dentro de la sustancia ya no son las de equilibrio electrostático. Es decir, en condiciones electrodinámicas, el campo eléctrico en el interior del conductor es diferente de cero. Dicho campo es el que permite mantener el flujo de carga. Cuando se aplica una diferencia de potencial delta V a un conductor, se produce un campo eléctrico vector E, el cual produce una fuerza eléctrica, vimos la ley de Coulomb, sobre los electrones libres, lo mismo que comienza a moverse a través del conductor, dando lugar a un flujo de electricidad o corriente eléctrica. ¿Qué es la electricidad? Vamos a una pregunta. ¿Dónde se encuentra la electricidad? ¿Dónde se la ve? ¿Cómo se la genera? Todas estas cositas vamos a ir viéndolas a medida que avanzamos con esta parte de la materia. Nuestra civilización depende actualmente de la electricidad. O sea, ya no es como hace mucho tiempo atrás que la gente vivía en el campo tranquilo. Ahora necesita, si usted va a la parte rural, en cualquier lugar de Bolivia, oriente, occidente, va a ver la chocita, tiene ahí su panelcito solar, su batería y tiene su televisor. Mínimo tiene su radio, que funciona a pila. Y es obviamente, al tener una batería, está usando electricidad. Los aparatos de la vida cotidiana, todo lo que usamos nosotros, ahorita estamos viendo esta clase a distancia gracias a la electricidad también, ¿no? Entonces, ya no podríamos volver atrás, no podríamos vivir sin la electricidad, porque todo lo que hacemos desde que nos levantamos, encendemos el foco, electricidad, la ducha, electricidad, el vehículo, electricidad, todo lo que sea, hasta que llegamos a sentarnos en el lugar de trabajo, o en el caso de ustedes, en el lugar de estudio,
pero ha habido un proceso del uso de la electricidad en todos los pasos que tenemos de todos nuestros días. Ahora vamos a ver algunos conceptos. Las corrientes eléctricas son cargas en movimiento de una región a otra, formando una trayectoria cerrada, la cual se llama circuito eléctrico. En un circuito eléctrico, lo que se transporta energía de un lugar a otro, lo que se transporta es energía. Y son bases para ello algunos ejemplos. Vamos a reiterar: linternas, reproductores CD, computadoras, sistemas nerviosos en los animales y humanos también. Todos los seres vivos tienen corriente. Definición: la corriente eléctrica es un conjunto de cargas eléctricas, en concreto electrones que se mueven a través de un conductor. Para que este movimiento se produzca, es necesario que entre los dos extremos del conductor exista una diferencia de potencial eléctrico. Esto, en caso concreto, aquí dice, ustedes ya en alguna parte de la materia vamos a ver también, o sea, se hablan de electrones por conveniencia, por cuestión de signo, pero sí, en realidad son cargas eléctricas. La corriente es la proporción a la cual circula la carga a través de esta superficie. Si delta Q, o una variación de la carga, es la cantidad de carga que pasa a través de esta superficie en un intervalo delta T, en un tiempito, la corriente promedio y su índice promedio es igual a la carga que pasa a través de A por la unidad de tiempo. Se denota como I mayúscula, o en muchos casos I minúscula también, I latina. Entonces, la corriente promedio va a ser un delta Q sobre delta T en el tiempo que pasa. Fíjense como aquí, en la materia anterior habló de electrones, ¿no? Y aquí tenemos protones, o sea que pueden ser cargas de cualquier signo, en realidad. Si se nombra más a los electrones, es porque los cálculos matemáticos están relacionados a cargas negativas, a electrones, para poder facilitar algunas respuestas que se quieren esperar. Entonces, la corriente instantánea es igual a I, igual a la carga con relación al tiempo. En el sistema internacional, que es el que vamos a usar para todos nuestros ejercicios, la unidad es el ampere. Y un ampere es un coulomb sobre segundo. Es decir, un ampere de corriente equivale a un coulomb de carga que pasa a través de una superficie en un segundo. Es una regla convencional asignar a la corriente la misma dirección que la del flujo de las cargas positivas. Por lo tanto, la corriente es opuesta a la dirección del flujo de los electrones. De aquí ya vienen las conveniencias que se han ido armando para poder encontrar resultados esperados. Estas cargas de movimiento se las denomina portadores de carga. Aquí tenemos las carguitas positivas que van en sentido del campo eléctrico, de izquierda hacia derecha. Una corriente convencional y es tratada como un flujo de cargas positivas, sin importar si las cargas libres en el conductor son positivas, negativas o ambas. En la figurita del lado derecho tenemos puro carguitas negativas que van contra el campo eléctrico. En un conductor metálico, las cargas en movimiento son elementos, son electrones, pero la corriente aún apunta en la dirección en que fluirían las cargas positivas, ¿no? La corriente sigue apuntando positiva, pero las carguitas van contrario al campo. Un conductor sin campo eléctrico, si podemos ver, aquí arriba en la parte superior hay un conductor sin campo interno E. La trayectoria de un electrón sin campo externo, el electrón se mueve al azar, o sea, el trayecto azul más o menos. Se mueve como quiere, él se mueve, ¿no? En la trayectoria del electrón en rojo, la trayectoria del electrón con campo eléctrico, el movimiento es sobre todo al azar, pero el campo eléctrico da como resultado un desplazamiento neto a lo largo del conductor. Entonces, va a haber un desplazamiento delta, un delta debido al tiempo, delta T aquí. Entonces, conductor con campo eléctrico interno E, tenemos el campo eléctrico interno, entonces la fuerza va a ser igual a la carga por el campo eléctrico. Un electrón tiene carga negativa Q, por lo que la fuerza sobre él, debido al campo eléctrico E, es en la dirección opuesta al campo eléctrico.
Y aquí tenemos otra vez las gráficas de cómo se mueve el electrón con campo y sin campo. Modelo microscópico de la corriente. Como no viaja un solo electrón, sino un número n de electrones, o un n, vamos a mejorar esto de aquí, sino un número n, entonces, como no viaja un solo electrón, sino un número n de electrones, así que n representa el número de portadores de cargas móviles por cada unidad de volumen. Entonces, delta Q sería, delta Q igual a n por área, por la variación donde se va a mover por la carga. Carga, Q es la carga de cada portador, n por A por delta X es la densidad de los portadores de carga. Y delta X es igual a la velocidad en que se mueve por el tiempo, entonces se tiene que delta Q va a ser igual al número de portadores por el área, por la velocidad que transcurre el tiempo y por la carga. Al dividir los lados por la variación del tiempo se obtiene que la variación de carga, la carga sobre el tiempo es igual al número de portadores por la carga, por la velocidad, por el área. Velocidad es la V, su índice D es la velocidad de arrastre. Los electrones se mueven en dirección contraria al campo eléctrico. Ya que por conveniencia se puso que el campo eléctrico siempre sigue carga positiva. Ahora vemos algo muy importante que es la densidad de corriente. Dentro de un conductor hay un campo eléctrico. Cuando el sistema no se encuentra en equilibrio electrostático, la densidad de corriente J en el conductor se define como la corriente por unidad de área. Entonces, J es densidad de corriente por unidad de área. Reemplazando los valores, vamos a tener que va a ser al número de portadores por la carga, el valor absoluto de la carga por la velocidad que se traslada. Donde J tiene unidades en amperes sobre metro al cuadrado. La densidad de corriente es la unidad de amperes sobre metro cuadrado. La expresión es válida para corriente uniforme y para una superficie transversal A perpendicular a la corriente. También se define una densidad de corriente vectorial donde incluye la dirección de la velocidad. Entonces J va a ser igual a I sobre A, número de portadores por carga por la velocidad. Si Q es positiva, B su índice tiene la misma dirección del campo eléctrico. Si Q es negativa, la velocidad tiene la dirección opuesta al campo eléctrico. Para cualquier caso, la densidad de corriente va en la dirección del campo eléctrico. En un modelo clásico de conducción eléctrica en metales, los electrones se trasladan como moléculas de un gas. En ausencia de un campo eléctrico, la velocidad promedio de los electrones es cero. En ausencia del campo eléctrico. Cuando se aplica el campo eléctrico, los electrones se mueven en promedio con una velocidad de arrastre de velocidad por el área, por la distancia, que es opuesta al campo eléctrico. La velocidad de arrastre está dada por Q por campo eléctrico sobre la masa del electrón por un tiempo tau, que es el tiempo que tardan en alinearse. Como la densidad, aquí abajo, como la densidad de corriente, es a la corriente por área, es igual al número de portadores por la carga por la velocidad de arrastre, el vector de densidad de corriente va a ser idéntico a la intensidad de la corriente sobre el área, que esto va a ser igual al número de portadores por la carga, por la carga que va a multiplicar, o sea, aquí va a ser carga al cuadrado por tau sobre la masa del electrón por el campo eléctrico. Finalmente, la densidad de corriente podemos definirla, esto vamos a hacerlo un poquito más acá, la densidad de corriente podemos definirla como siendo vector densidad de corriente va a ser igual a una constante de proporcionalidad sigma que multiplica el campo eléctrico E. Vamos a ver qué significa esta constante de proporcionalidad. Es un nuevo
nuevo elemento. La densidad de corriente es dada por la ecuación vector densidad de carga igual a sigma por vector campo eléctrico, donde el sigma es igual al número de portadores por la carga al cuadrado por tau sobre la masa del electrón, donde ese sigma es la constante de proporcionalidad o conductividad eléctrica. Esto no, te lo voy a colocar resaltado para que es un valor muy importante que nos sirve para resolver el ejercicio del material. Q es la carga del electrón, M sub índice es la masa del electrón y tau es el intervalo de tiempo promedio entre las colisiones del electrón-átomo. ¿Qué son estas colisiones? Es cuando ellos ya se estabilizan una vez que es aplicado un campo eléctrico. Densidad de corriente. Por lo tanto, la densidad de corriente es J igual a sigma por L. La ecuación anterior se la conoce como la ley de Ohm. Y un material obedece a esta ley si la relación de su densidad de corriente a su campo eléctrico aplicado es una constante independiente del campo aplicado. Ahora ven, conductividad es una propiedad de todas las sustancias y mide el paso de corriente eléctrica de la sustancia. Preguntas de examen. ¿Qué es conductividad? ¿Qué es resistividad? Tienen que tenerlo bien anotadito. Está tanto en el práctico como en el banco de preguntas para el primer parcial. Resistividad, o sea, la resistividad es el inverso de la conductividad y mide la oposición al paso de la corriente en una sustancia, quedando la ley de Ohm como J igual a 1 sobre ρ por campo eléctrico. Los materiales que cumplen esta condición se conocen como materiales ómicos. Aquí tenemos un ejemplo, un grafiquito, tenemos la longitud de un conductor, el campo eléctrico, la corriente, la velocidad de salida, la etapa A y la etapa B. Para una diferencia potencial, delta B, campo eléctrico por longitud, y la densidad de corriente dada por J igual a la intensidad de corriente sobre el área, se llega a la expresión R va a ser ρ por L sobre área. Finalmente, para tener delta B, por la variación de la tensión, va a ser igual a la resistencia por la corriente. R es la resistencia de un alambre conductor de longitud L. Como en el caso presente, la geometría es más complicada, frecuentemente es más fácil emplear la ley de Ohm en su forma vectorial que en la convencional o escalar. Por ejemplo, a veces se presenta la necesidad de calcular la corriente que circula entre dos conductores tubulares concéntricos, entre los cuales existe un medio cuya conductividad es sigma. Evidentemente la fórmula R igual a L sobre sigma por A no es aplicable aquí, pues la sección no es constante, a diferencia de un conductor ordinario o de un alambre. Pero para que no nos compliquemos, el objetivo de esta materia no es complicar la solución de los ejercicios más fáciles. Entonces, este cuadrito aquí, que nos da valores de resistencia de algunos materiales, o sea, nos da ρ, sigma y tau. Entonces, aquí yo esto cuando les dé un ejemplo, cuando les dé un ejercicio y les dé un elemento tipo hierro, le voy a dar cuál es su resistividad, le voy a dar cuál es su conductividad y cuál es su tau para que no pierdan, o sea, dependiendo de la pregunta, ¿no? Por ahí le pregunto cuál es la conductividad, le tengo que dar la resistividad. Le pregunto otro, tengo que alimentarlo para que puedan encontrar las variables. El vidrio, 10 por 10 a la menos 14, el azufre 10 a la 15, el cuarzo 75 por 10 a la menos 16 y así. Yo les voy a dar el valor ya de estos materiales para que no pierdan tiempo buscando la tabla. A veces al buscar la tabla copian un valor equivocado. Entonces ahora vamos a ver la relación que existe entre la resistencia y la temperatura. En un intervalo limitado de temperatura, la resistividad de un conductor varía prácticamente de manera lineal con la temperatura, de acuerdo a la siguiente expresión. Resistividad va a ser igual a la resistividad inicial, que va a multiplicar a 1 más un alfa, que multiplica, abre paréntesis, a T, temperatura
temperatura final menos temperatura inicial, cierra paréntesis, todo cierra corchete. Donde este alfa, que es un nuevo elemento, es el coeficiente de temperatura de resistividad, ya que la resistencia es proporcional a la resistividad. La variación de la resistencia de una muestra es, aquí tenemos la variación de la variación en la resistencia, va a ser R final, va a ser, resistencia final va a ser la resistencia inicial, que va a multiplicar, abre corchete, 1 más este coeficiente de temperatura que va a multiplicar, abre paréntesis, temperatura final menos temperatura inicial, cierra paréntesis, cierra corchete. Entonces aquí tenemos estas dos formulitas, nos van a dar la solución a muchos ejercicios que tenemos por hacer y que están en el práctico y pueden caer en el primer parcial. Ahora vamos a ver, existen muchos tipos de corrientes, pero las que nosotros vamos a utilizar, o sea, no mucho, pero tenemos corriente continua, corriente trifásica, corriente monofásica, ¿no? Nosotros vamos a ver corriente eléctrica estacionaria, es donde más podemos estudiar lo que nos interesa sobre los campos. Se denomina corriente eléctrica estacionaria a la corriente eléctrica que se produce en un conductor de forma que la densidad de carga, sigma, ¿no? Rho, densidad de carga volumétrica, de cada punto del conductor es constante, es decir, que se cumple la variación de la densidad de carga sobre el tiempo es igual a 0. Estas corrientes se producen de forma que la derivada parcial de la densidad de carga respecto al tiempo es 0 en todos los puntos del conductor. Por tanto, para ellas la ecuación de la continuidad toma la forma que de divergencia o operador Nabla multiplicado punto por el vector densidad de campo eléctrico va a ser igual a 0. La divergencia de la densidad de corriente es igual a 0. Todas las corrientes eléctricas que se emplean para transportar energía, que son las de intensidad constante o corrientes continuas, fíjense aquí, intensidad constante o corrientes continuas, así como las lentamente variables con el tiempo, ¿no? Y aquí vamos a poner, si quiere, vamos a resaltarlo un poco más esto. Vamos a ponerle otro color para que vean la importancia que existe. ¿Por qué aquí está mejor? Ya. Entonces, vamos a repetir. Todas las corrientes eléctricas que se emplean para transportar energía, en nuestro caso, computadoras, televisores, que son las de intensidad constante o corriente continua, así como las lentamente variables con el tiempo, entre las que incluyen las corrientes alternas de 50 o 70 Hz, en nuestro caso, en Santa Cruz tenemos 50, son muy aproximadamente corrientes estacionarias. O sea, por eso se llama cuasi estacionaria, pero aquí lo dejo como corriente estacionaria. Entonces, estos dos tipos de corrientes son las que usamos nosotros todos los días. Considerando las cargas en movimiento que constituyen el flujo de corriente, tenemos que el movimiento de las cargas libres ocasiona dos tipos de corriente eléctrica: corriente de convección y corriente de conducción. Muchas veces, cuando les cae la pregunta, ¿cuáles son los tipos de corriente eléctrica estacionaria que conocen? Le ponen corriente continua y corriente alterna. No, la respuesta es corriente de convección y la segunda, corriente de conducción. O sea, solamente hay dos tipos de corriente. Vamos a analizar qué significa cada una de ellas para que no se confundan. Y también es muy importante, pues, los que no pasan la clase, no escuchan la explicación. Entonces, después quieren discutir de que conocen qué es corriente continua y alterna. No. Pero sí, las cuasi estacionarias son las que nos sirven para estudiar lo que corresponde a los campos. ¿Qué es la corriente de convección? Se presenta cuando la corriente fluye a través de un medio como un líquido, un gas o en el vacío. Un ejemplo es el haz de electrones en una lámpara de descarga o un tubo fluorescente, lo que es la corriente más barata, ¿no? En un tubo fluorescente existe una corriente de convección.
A ver, me preguntan en el chat. Todavía no hemos hablado del práctico. La corriente de conducción requiere de un conductor, el cual se caracteriza por una gran cantidad de electrones libres, los cuales suministran la corriente de conducción debido a un campo eléctrico aplicado y no están regidos por la ley de Ohm. Entonces, en los cables, lo que pasa por los cables es conducción. Lo que pasa por un gas, por el vacío o por un líquido es convección. Convección y conducción. Ejemplo 1. Un alambre de cobre de 20 metros de longitud que tiene un diámetro de 0,8 milímetros tiene en sus extremos las terminales de una batería de 1.5 voltios. ¿Cuál sería la resistencia o cuál es la resistencia? Bueno, tenemos que saber la sección transversal del cable, ¿no? Tenemos que encontrar el área de una circunferencia de pi por d al cuadrado sobre 4, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Nos dice que el diámetro tiene 0.8 milímetros. Aquí, por eso les digo, tienen que usar una calculadora que ya saben manejarla bien, porque hay que convertir números. Aquí lo más difícil es convertir estos milímetros cuadrados, estos milímetros a metros, y estos metros volverlo al cuadrado. Entonces, 0,8 milímetros por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado nos da el diámetro al cuadrado por pi sobre 4. Entonces, el área aquí es 5.03 por 10 a la menos 7 metros cuadrados que tiene este coalambre de cobre. Entonces, resolvemos la ecuación de la resistencia, que resistencia es ρ por L sobre área. Entonces, aquí tenemos, aquí en este caso, fíjense, no le coloqué el valor del ρ. Entonces, aquí tendría que ir a buscar en el cuadrito. ¿Dónde está nuestro cuadro? Mencionar esto. Cobre, 1.72 por 10 a la menos 8, ¿no es cierto? Entonces, para evitar esto, 1.72 por 10 a la menos 8 o 1 metro. Entonces, yo le voy a poner ya ese valor en el enunciado para que no pierdan tiempo y pueden encontrar que la resistencia de este alambre de cobre de 20 metros es igual a 0.684 ohmios. ¿Listo? Ejemplo 2. Un pedazo de alambre de cobre. Entonces aquí está, mire, ya le colocamos, lo podemos pasar esto acá. Lo voy a pasar al ejercicio anterior de cobre para que ya esté con ello también. Entonces, ya tenemos aquí. Segundo ejercicio. Un pedazo de alambre de cobre, ρ igual a 1.72 por 10 a la menos 8 o 1 metro, de 3 metros tiene una sección transversal de 4 milímetros cuadrados a 20 grados. 20 grados se considera como la temperatura ambiente. Cuando no diga 20 grados y le ponga temperatura ambiente, consideren 20 grados. O si no, se le tiene que colocar el valor de la temperatura inicial. ¿Cuál es la resistencia eléctrica del alambre? Aquí convertimos milímetros cuadrados a metro cuadrado. Tienen que practicar conversión de unidades, milímetros cuadrados a metro cuadrado. Tenemos que esa área transversal, sección transversal, es igual a 4 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Y encontramos el valor directamente de la resistencia, sustituyendo el ρ igual a 1.72 por 10 a la menos 8 a 1 metro. Multiplica 3 metros de longitud que tiene el pedazo de alambre de cobre y dividimos por el área que es 4 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Y tenemos que la resistencia de este pedazo de alambre de cobre será igual a 12.9 por 10 a la menos 3 ohmios. Parece muy fácil, pero yo les aseguro que la conversión les puede
les puede hacer pasar una mala jugada porque está en la conversión de las unidades. Ahora, un ejercicio. Esto si estuviéramos en presenciales lo teníamos que hacer en clase. Yo les pido que si tienen calculadoras y un papel, acompañen para ver si los resultados que ustedes encuentran coinciden con los de la presentación. Nos dice el ejercicio, un alambre tiene 3 milímetros de diámetro en su sección transversal. Sección transversal, 3 milímetros de diámetro. Longitud, 150 metros. Su resistencia, de 3 ohmios a 20 grados centígrados. ¿Cuál es su resistividad? Tenemos aquí. Resistividad es igual a R por área sobre la longitud. El área es pi por d al cuadrado sobre 4. Entonces, hacemos el cálculo. Por eso es que, como le dije, esto es para hacer en clase. Les doy la fórmula y espero que encuentren 1.4137 por 10 a la menos 7 ohm metro. ¿Listo? Practiquen estos ejercicios que les va a ayudar para hacer ejercicios que están en el práctico y en el parcial. Ahora vamos a ver resistencia, resistividad y conductividad. ¿Qué relación existe entre estos tres conceptos? Resistencia, R se define como la oposición a que fluya la carga eléctrica. En los conductores no hay resistencia, fluye solita. En los semiconductores hay un poco de resistencia, pero puede pasar. Y en los aislantes necesita algo, tiene que pasar algo muy particular para que no permite el paso de la corriente, de la carga eléctrica. Entonces, coeficiente de temperatura de la resistencia. Para la mayoría de los conductores metálicos, la resistencia tiende a aumentar cuando se incrementa la temperatura. Este aumento en la resistencia es proporcional a la resistencia inicial y al cambio en la temperatura. Delta R, variación de la resistencia, va a ser igual a un alfa que multiplica a la resistencia inicial que multiplica a la variación de la temperatura. Reemplazando estos deltas, tenemos que resistencia final menos resistencia inicial será igual a un alfa que multiplica la resistencia inicial, que por su vez multiplica, a ver, paréntesis, a temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, la constante alfa es el coeficiente de temperatura de la resistencia y está dada por la ecuación alfa igual a variación de la resistencia sobre la resistencia inicial que multiplica a la variación de la temperatura. Una nueva formulita para que la incluyan y la traten con cariño porque la van a necesitar. Este coeficiente es el cambio de la resistencia por unidad de resistencia, por cada grado de cambio de temperatura. Y sus unidades de medida son los grados inversos, o sea, es 1 sobre grados centígrados. Si ustedes me colocan un resultado de la constante coeficiente de temperatura igual a grados centígrados, está mal. Y ustedes saben, yo califico de la siguiente manera. El resultado, el valor numérico, vale 50% de las unidades. O sea, si ustedes me ponen una coeficiente de temperatura igual a 20 grados centígrados y la respuesta es 1 sobre 20 grados centígrados, está mal, solamente vale la mitad, vale 50% de la respuesta. Les hago recuerdo para que después no reclamen. Ejemplo 3. Un alambre de hierro tiene una resistencia de 20 ohmios a 20 grados centígrados. Entonces le estoy dando temperatura inicial, 20 grados centígrados. Resistencia inicial, 200 ohmios. ¿Cuál será su resistencia si se calienta a 80 grados? ¿No? Nos pide la temperatura, nos pide la resistencia final. Vamos a aumentar de 20 grados centígrados a 80 grados centígrados. Y nos da la constante 0.0051 sobre grados Celsius. Aquí tenemos la formulita. Reemplazamos los valores. Variación de la temperatura. Entonces, tenemos aquí que nos da igual a 60 ohmios. Y reemplazamos de alfa 0.005, 1 sobre grados centígrados. Resistencia inicial
200 ohmios, temperatura inicial, temperatura final 80 grados, a esta temperatura queremos encontrar el valor de la resistencia, y temperatura inicial 20 grados centígrados. Resolvemos esto y nos da que la resistencia cuando el alambre se caliente a 80 grados será igual a 70 ohmios. Entonces, para obtener la resistencia a 80 grados centígrados, reemplazamos, en este caso hemos encontrado la variación de la temperatura y va a ser, la resistencia va a ser igual a la resistencia inicial más el delta R. Tenemos que delta R es R final menos R inicial. Entonces, en este caso, para encontrar el R final va a ser 200 ohmios más 60 ohmios es igual a 260 ohmios, que va a ser el valor que va a aumentar. Dijimos que la resistencia aumenta con el aumento de la temperatura, va a aumentar esta temperatura de 200 ohmios a 260 ohmios. ¿Una pregunta? Bueno, continuamos. Ejemplo 4. Si la resistencia de un conductor es de 100 ohmios a 20 grados centígrados y 116 ohmios a 60 grados centígrados, ¿cuál es el coeficiente de temperatura de su resistencia? Donde tenemos delta R, R2 menos R1. En este caso, 16, ¿no? 116 menos 100, 16 ohmios. Delta T, temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final, 60 grados centígrados menos temperatura inicial, 20 grados centígrados, 40 grados centígrados. Y aplicamos la formulita. Coeficiente de temperatura es igual a la variación de la resistencia sobre la resistencia inicial que multiplica la variación del tiempo, de la temperatura. Entonces aquí tenemos que la temperatura inicial 100 ohmios, la variación de la temperatura 40 grados Celsius y la variación de la resistencia 16 grados, 16 ohmios. Tenemos que nuestro coeficiente de temperatura es igual a 4 por 10 a la menos 3, 1 sobre grados centígrados. ¿Ya? Está bien explicadito para que no se confundan. Ejercicio 2. Si la resistencia de un alambre de aluminio a temperatura ambiente de 20 grados centígrados, es de 100 miliohmios, ¿a qué temperatura aumentará su resistencia a 120 miliohmios para un coeficiente de temperatura igual a 3.9 por 10 a la menos 3, 1 sobre Coulomb? Tenemos aquí la formulita. Despejamos la variación de la temperatura. Y aquí vamos a tener que va a aumentar de 20 grados centígrados a 71.28 grados centígrados. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Parece fácil, ¿no? Está claro, ingeniero. Pero tienen que practicar para que sea más fácil todavía. Conductividad. La conductividad eléctrica, el símbolo sigma, es la medida de la capacidad de un material o sustancia para dejar pasar la corriente eléctrica a través de él. La conductividad depende de la estructura atómica y molecular del material. Los metales son buenos conductores porque tienen una estructura es el inverso de la resistencia y es dada por la letra G es igual a 1 sobre R. Anteriormente se expresaba en mos, pero actualmente se usa Siemens o la letra S como siendo la unidad de la constancia. Según la ley de Ohm, el alambre con una resistencia de 1 ohmio permite el paso de 1 ampere cuando se le aplica una potencia de 1 voltio. Se denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de electrones al moverse a través del conductor. La unidad de resistencia en el sistema internacional es el ohmio, que se representa con la letra griega Ohm, en honor al físico alemán Georg Sigmund Ohm, y descubrió el principio que ahora lleva su nombre. Para un conductor del tipo cable,
La resistencia está dada por la siguiente fórmula. R igual a 1 sobre a I sobre D. Conductancia, la conductancia está directamente relacionada con la facilidad que ofrece un material cualquiera al paso de la corriente eléctrica. La conductancia es lo opuesto a la resistencia. A mayor conductancia, la resistencia disminuye y viceversa. A mayor resistencia, menos conductancia, por lo que ambas son inversamente proporcionales. La conductividad, por su parte, es lo opuesto a la resistividad. La resistividad o resistencia específica de un material se representa con la letra griega ρ. Por tanto, su inverso se puede representar matemáticamente por medio de la fórmula siguiente, en que la letra griega sigma representa la conductividad. Sigma es igual a 1 sobre ρ. Conductividad versus conductancia versus conductividad. La conductividad es una propiedad inherente de los materiales. Conductancia depende de la conductividad y de la geometría del material. De este modo, cualquier pieza de cobre posee la misma conductividad, pero tendrá diferente conductancia dependiendo de los puntos escogidos para hacer la medida. ¿Me entiendes? O sea, esta es la diferencia. Conductividad es una propiedad de todos los materiales, pero la conductancia depende de dónde se hace la medida. Matemáticamente hablando, decimos que conductividad es igual a la longitud sobre el área por conductancia, donde D es la distancia entre los puntos de medición, A es el área entre los puntos de medición, y las unidades de conductancia son el Siemens, y la unidad de conductividad es Siemens sobre metro, o Siemens por metro a la menos 1, y así por delante, o microsiemens sobre metro, o milisiemens sobre metro. Ahora vemos lo que es la resistencia por integración. De la ecuación utilizada para hallar la capacitancia entre dos conductores separados por un medio dieléctrico, y considerando que estos conductores pueden ser de forma arbitraria, como se muestra en la figura, aquí tenemos dos conductores, una carga positiva y una carga negativa, están unidos conectados a una batería, y este medio es un medio dieléctrico. La fórmula básica de la capacitancia puede describirse en términos de las cantidades de campo eléctrico de la siguiente manera. La capacitancia, como vimos, es la carga sobre el voltaje. ¿Qué es la carga? Es la integral cerrada de una superficie por la densidad de corriente que multiplica al diferencial de la superficie. El potencial va a ser igual a menos la integral de línea o de contorno del campo eléctrico que multiplica el diferencial de la trayectoria. Reemplazando arriba, la densidad de campo eléctrico igual a permitividad por campo eléctrico que multiplica punto por diferencial de superficie. Y abajo, menos integral de línea o de trayectoria del campo eléctrico por diferencial de la trayectoria, donde la integral de superficie del numerador, esta integral de superficie, la integral de superficie del numerador, aplica a una superficie que encierra el conductor positivo, y la integral de línea del denominador va desde el conductor negativo, que es potencial menor, hasta el positivo, que es el potencial mayor. Cuando el medio dieléctrico tiene pérdidas, tiene una conductividad muy pequeña, pero distinta de cero, fluirá una corriente del conductor positivo al negativo, y se establecerá en el medio un campo de densidad de corriente, siendo que según la ley de Ohm, la resistencia entre los conductores es igual resistencia, tensión sobre corriente, o tensión sobre intensidad de corriente. La tensión arriba es dada por el potencial en menos la integral de trayectoria del campo eléctrico por diferencial de la trayectoria sobre una integral cerrada en una superficie de la densidad de corriente que multiplica el diferencial de la superficie. Reemplazando estos valores, el de arriba continúa el mismo, menos integral de línea del campo eléctrico diferencial de la trayectoria, y reemplazando abajo el valor de la densidad de corriente eléctrica, que es la conductividad por el campo eléctrico por diferencial de la superficie, donde las integrales de superficie de línea se aplican en la misma superficie y en la misma trayectoria de la ecuación de la capacitancia. Luego tenemos que
resistencia por capacitancia va a ser igual a capacitancia por conductancia. Y esto nos va a dar la permitividad del medio material sobre la conductividad. La ecuación anterior es válida si la permitividad del medio material y la conductividad tienen la misma dependencia espacial o si el medio es homogéneo, independiente de las coordenadas espaciales. En estos casos, si se conoce la capacitancia entre dos conductores, se puede obtener la resistencia o la conductancia eléctrica directamente de la razón permitividad sobre conductividad, sin tener que hacer nuevos cálculos. O sea que aquí, si tenemos estos valores, podemos encontrar directamente. Bueno, con eso terminamos la presentación de hoy. Que ya tenemos varios ejemplos, hemos hecho varios ejercicios, que nos van a servir para, como guía para hacer una gran cantidad de ejercicios que está en el práctico. Lo voy a subir, ya como les dije, hoy día lo voy a subir para que ustedes ya puedan ir practicando. Después, les estoy dejando también una nueva evaluación de seguimiento que le va a permitir dar el primer parcial. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? José Luis. ¿Alguna pregunta? Listo, jóvenes. Entonces, la materia se está poniendo más interesante. Ya, Enrique y José, hasta antes de la clase les había habilitado a todos. Habían algunos que no les había habilitado, pero si han subido material en la última hora y media, lo voy a habilitar también, pero si están todos, a ver, mejor me voy a entrar a la plataforma y voy a ver cuántos faltan por habilitarles o revisarles, corregirles la evaluación de seguimiento para que todos puedan tener la opción de hacer el seguimiento. Aquí les comparto la pantalla. Miren, hay 139 inscritos. Me han enviado 92 y a los 93 los he corregido ya. Ya están, hay 0 pendientes de calificar. Entonces están todos calificados. Así que pueden, el que me preguntó cuál es su apellido. Para que lo veamos aquí. Bueno, todos habilitados los que han presentado. ¿Ah? Todos los que presentaron ya están habilitados para abrir la unidad 2. El material que he presentado hoy, lo voy a subir inmediatamente para que ya también puedan estudiar. Y entonces, ahí miren, nos faltan 41 por presentar, ¿no es cierto? Entonces, no se atrasen. Por favor, coméntenle a los otros compañeros de que tienen que presentar. ¿Listo? Entonces, si no hay más preguntas, no hay más dudas, les recomiendo, vayan elaborando su formulario, les va a hacer falta para hacer el examen, los ejercicios del práctico. Entonces, el práctico hoy va a estar habilitado en la plataforma, ya podemos hablar sobre él el próximo miércoles. Lo de las tablas, usted no lo va a dar, no va a facilitar, ingeniero. ¿Cómo? Los datos de las tablas de los formularios,
las temperaturas o la No, resistencia. eso en cada ejercicio está en la presentación. La baja en la presentación, ahí va a tener la tabla. Pero en cada ejercicio, cuando yo le dé, le voy a poner el valor que está en la tabla para que no se confunda. Ah, ya listo, ingeniero. ¿Ya? Muy bien. El primer parcial está marcado. Tenemos fecha, ¿no? Para el primer parcial. Ya lo marcamos, creo. Bueno, hablamos del primer parcial en la próxima clase. Vamos a ponerle la fecha correcta. Ya, entonces le subo el documento en este momento, le respondo a Ever Suárez Burgos. El primer parcial para Yesenia lo vamos a conversar el miércoles y también para Jonathan Garnica. ¿Listo? Bueno, jóvenes, muchas gracias por su participación y presencia. Hasta el miércoles.